Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy bien también, gracias a Dios. Aquí yendo para adelante siempre en busca de sabiduría, entendimiento, porque la verdad es que toda la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia vienen de Dios. Y siempre que uno está aferrado al Señor, Dios le abre a uno la inteligencia para que uno pueda hacer cosas maravillosas de acuerdo a su plan para nosotros en este mundo. Nos da un espíritu de obediencia, porque ese espíritu lo necesitamos todos en grandes proporciones, porque bien desobedientes que somos. Pero aquí estamos aprendiendo un poquito cada día más de estos maravillosos temas que el Señor nos da para compartirlo con ustedes y para que nosotros también aprendamos. Siempre los vamos a ver en Laicos en Acción, en YouTube, en las redes sociales también, en Facebook Live, en Radio Costa Rica 930 AM, y están a su disposición este y muchos temas de gran importancia para, como dice el programa, tener una buena salud espiritual. Y si uno tiene una buena salud espiritual, todas las demás cosas van saliendo de lo más bien. Y si nos salen mal, nosotros sabemos que todas las cosas malas que nos suceden son para beneficio después, y que el Señor siempre todas esas cosas las transforma en bendiciones para nosotros. Así que nunca vamos a perder. Pues hoy vamos a ver dos temitas que son pues cortos, la verdad es que son cortos, entonces los uní los dos para verlos, que es no con ejército ni con fuerza, y también la reina Esther. Así es que dos temas muy importantes que no podía dejar de traérselos, y vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor, primero que todo, perdone nuestras ofensas,
abra nuestro espíritu para que nosotros estemos receptivos a toda la enseñanza que Él nos quiera dar y que estemos atentos a lo que Él quiere que nosotros aprendamos, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva. Y la información que yo les doy a unas personas les enseña de una forma y a otras les enseña de otra. Es más, cuando uno ve el mismo tema, en unos momentos aprende una cosa y en otros momentos aprende otra. Así es que entonces vamos a abrir este tema hoy con gran propósito de que el Señor nos quiera ayudar a enmendar nuestros errores y hacer cada día mejor. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de conocerte, de amarte, de aprender juntamente con tu palabra para que nosotros podamos abrir nuestro espíritu, nuestro entendimiento y que la sabiduría que nos quieras dar sea prosperada y que venga llena de bendición para nosotros y para todas las personas que tú quieras que oigan esta programación. Así es que entonces, Padre Eterno, ponemos esta palabra en tus brazos de amor y de bondad y esperamos que trascienda en los confines de la tierra para que se pueda aprender cada día más de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues hoy vamos a ver no con ejército ni con fuerza, siempre dentro del tema patriarcas y profetas. Dice, inmediatamente después que Zacarías tuvo la visión acerca de Josué y el ángel, que ese tema lo di la semana pasada, que estuvo muy interesante, por cierto, el profeta también recibió un mensaje referente a la obra de Zorobabel y declaró a Zacarías: y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero de oro con su vaso sobre la cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para lámparas que están encima de él y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Perdón, es que he estado con rinitis. Es el tiempo que trae tanta humedad y me provoca alergia. Así es que me van a disculpar. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a leer Zacarías 4, 1, 6, 11 y 14. Zacarías 4, 1, 6, 11 y 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a leer Zacarías
4, 11 y 14. Hablé más y le dije qué significaban estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, los dos ungidos. En esta visión, los dos olivos que están delante de Dios son representados como diciendo correr áureo aceite por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del candelero. ¿Qué es lo que recorría los dos olivos? ¿O qué tubito, por decirlo así, de oro llevaba a los dos olivos? Llevaba aceite. Y nosotros sabemos que el aceite es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. De esta se alimentan las lámparas del santuario para poder producir una luz brillante y continua. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos alumbra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que redarguye en nosotros? El Espíritu Santo. Y esa es una luz que nos guía. Asimismo, de los ungidos que están en la presencia de Dios, es impartida a sus hijos la plenitud de la luz, el amor y el poder divinos. O sea, a través de su Santo Espíritu, Él nos da plenitud de luz, de conocimiento de todo, nos da amor, nos da poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos impartir a otros luz, gozo y refrigerio. Porque la palabra de Dios es un refrigerio para nosotros. Qué rico cuando uno está ardiendo, tal vez en furia, en desesperación, en ira, en rencor, en ese montón de sentimientos feos que uno tiene. Y viene la palabra de Dios y nos refresca y nos quita todos esos sentimientos feos que nosotros tenemos en nosotros. Pues eso es la plenitud de la luz, el amor y el poder divino. ¿Y para qué nos lo da? Para, primero que todo, para nosotros mismos y después para compartir con otras personas gozo y refrigerio. Los que así son enriquecidos tienen que enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios. Mientras reedificaba la casa del Señor, Zorobabel había trabajado frente a múltiples dificultades. Y vamos a leer Esdras 4, del 4 al 23, 4 y 23. Esdras 4, versículos 4 y 23. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Para qué lo atemorizó? Para que no edificara. En ese momento era literalmente que se estaba edificando el templo, pero en la actualidad es para edificar a otras personas, es para edificar, para que conozcan más del plan de Dios, para que suban a la plenitud de Cristo lo más que nosotros podamos. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída durante el reúm de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban disgustados, no querían que se prosiguiera con la reedificación del templo, no lo querían. Entonces estaban haciendo todo lo imposible para que parara la edificación, la reedificación del templo. Entonces ellos hicieron 4 ardides para detener la obra. Y entonces ellos habían tenido múltiples dificultades.
Desde el comienzo, los adversarios habían debilitado las manos del pueblo de Judá y los arrendaban de edificar y les hicieron cesar con poder y con fuerza. Pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores y hablaba ahora por el profeta Zorobabel. Y vamos a leer Zacarías 4:7. Zacarías 4:7. Vamos a leerlo. Aquí dice, bueno, el versículo 9 y el 7. Vamos a leerlo. Las manos de Zorobabel le echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y no conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, gracia a ella. Es todo como los planes de Dios, es todo un plan. Sacó a los hijos de Israel de Babilonia y los condujo otra vez a Israel y había que reedificar el templo por orden de Artajerjes y tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Pero como siempre que Dios quiere ejecutar un plan y nosotros hacemos que ese plan se haga por recomendación de Dios para que nosotros lo hagamos, el diablo siempre trata de interponerse. Y trata de interponerse utilizando a otras personas para que vengan a desalentarnos, desanimarnos, confundirnos. Todas esas es la forma en que él actúa. Pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores y hablaba ahora por su profeta Zorobabel diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. También nosotros sabemos que los montes, las montañas, bíblicamente hablando, representan problemas, representan un montón de problemas que van a venir. Y por eso él dice, ¿quién eres tú, oh monte? Vas a quedar convertido en llanura. No tengas ínfulas delante de Dios, porque Dios es el que mueve todas las cosas. Así es que dejen de estar alardeando, dejen de estar bloqueando, porque el plan de Dios se va a cumplir. Porque sí, punto, ya está. Él es el que manda, Él es el que ordena. Iba a ser con aclamaciones de gracia. No solo iba a allanar el monte, iban a ser con aclamaciones de gracia. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, montañas aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Él lo permite. Y cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. Entre más problemas tengamos, entre más dificultades tengamos, más debemos aferrarnos a Dios y a su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y desarrollo de una confianza inquebrantable, inquebrantable. ¿Y qué nos va a dar el Señor después? Nos da luz, gozo y refrigerio. Luz, gozo y refrigerio. El ejercicio de una viva fe es un aumento en la fuerza, porque Él nos da poder para hacer las cosas, aún en las desventajas, porque Él siempre hace que nosotros saquemos ventajas de las desventajas. Eso es lo que Él hace con nosotros. Y además
nos da el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Y leemos Mateo 17:20. Mateo 17:20 que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y que nada os será imposible. Y nada es nada, nada, absolutamente nada de lo que esté de acuerdo al plan de Dios para mi vida, me será imposible. Nada. Y Él siempre nos guía, nos ayuda, nos da gozo, nos restaura, nos da paz, nos da fuerza, nos da poder para hacer las cosas. Que hay momentos en la vida en que uno vuelve a ver para atrás y uno dice, ay Señor, ¿en qué momento hice esto? ¿De dónde saqué la sabiduría? ¿De dónde saqué la fuerza? ¿De dónde saqué el dinero? ¿De dónde saqué el poder para hacerlo? Y sin embargo, se logró. Cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y jactancia. El método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del glorioso triunfo de la verdad y la justicia. Nosotros no vamos con pompas y platillos a hacer las cosas, vamos calladitos, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a su suministro, porque Él no nos da todo de un solo tiro, nos los va dando de a poquitos para que nosotros vayamos haciendo las cosas. Y cuando de un momento a otro salta a la luz todo lo que hicimos, la honra y la gloria debe ser para Dios. A veces prepara a sus obreros sometiéndolos a desilusiones, a fracasos aparentes. Y lo que se propone es que aprendan a dominar las dificultades. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a dominar las dificultades, que no decaigamos, que no claudiquemos, que nos aferremos a Él, porque Él es el que nos levanta. Con frecuencia los hombres están tentados a vacilar delante de las perplejidades y los obstáculos que los confrontan, pero si tan solo sostienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios les aclara el camino, porque Él es luz. Entonces Él nos aclara la senda que debemos transitar. Tendrán éxito al luchar contra las dificultades frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable de Zorobabel. Las grandes montañas de las dificultades se transformarán en una llanura y las manos que pusieron los fundamentos acabarán la casa. Sacarán la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Y gracia a ella. ¿Por qué? Porque Dios, Él permite que lo que nosotros empecemos, lo terminemos. ¿A través de múltiples dificultades? Sí. Pero está en nosotros no claudicar, no dejarnos vencer, no dejarnos intimidar y aferrarnos a Él. El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. Nosotros no fundamos la iglesia de Dios, ni podemos destruirla tampoco. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús. Y vamos a leer Mateo 16:18. Mateo 16:18. Espere para ver. No lo puse. Así, aquí está. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el Señor, señalándose a Él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. Vamos a leer el Salmo 146:3, que dice así: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Así que cuando ellos vengan cuando una persona venga a desanimarnos, a decirnos cosas, no vas a poder, no lo vas a lograr. Mira que es mucha plata, mira que ya estás muy viejo, mira que estás muy joven, mira que es nada. No hay que confiar en ellos, porque en ellos no hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y vamos a leer Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Porque uno la rechaza. Cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, uno se desborona y dice: ay, no, no voy a poder. Ay, no, mejor no. Mejor no sigo con esta cosa. Es muy difícil, yo no puedo. ¿Mm? Dice, Cristo Jesús es la roca de la eternidad y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre. También nos dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La gloriosa obra de Dios fundada en los principios eternos de la justicia no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso lo encontramos en Zacarías 6, que dice: entonces me respondió diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se cumplió literalmente la promesa. Las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos acabarán. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, que es el 12º mes, que era el 6º año del rey Darío. Esdras 6, 14 y 15. Esdras 6, 14 y 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Poco después, el templo restaurado fue edificado. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Y vamos a leer Esdras 6, 16 y 19. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. El segundo templo no igualaba al primero en magnificencia, ni fue santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina que se hicieron al inaugurar el primer templo. No hubo manifestaciones de poder sobrenatural para señalar su dedicación. No subió
no se vio que una nube de gloria llenase el santuario recién erigido. Ningún fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio sobre su altar. La Chequiná, o presencia de Dios, no moraba más entre los querubines del lugar santísimo. El arca, el propiciatorio, las tablas del testimonio no se encontraban allí. Ninguna señal del cielo daba a conocer la voluntad de Jehová al sacerdote inquiridor. Sin embargo, se trataba de edificar un edificio acerca del cual el Señor había declarado por el profeta Ageo. Y vamos a leer Ageo 2, versículos 9 y 7. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque esa casa no era para ninguna chequina ni nada, era para que Cristo estuviera ahí en persona, en persona. Durante siglos, hombres sabios han procurado demostrar en qué se cumplió la promesa que Dios hizo a Ageo. Y sin embargo, muchos se han negado persistentemente a ver un significado especial en el advenimiento de Jesús de Nazaret. El deseado de toda la gente, quien por su presencia personal santificó las dependencias del templo. El orgullo y la incredulidad cegaban sus mentes y les impedían comprender el verdadero significado de la palabra de los profetas. Por eso uno tiene que pedirle a Dios con humildad, que sea Él el que me dé la inteligencia, el que me abra el entendimiento para que yo pueda abrir mi mente, porque el orgullo no me deja ver más allá de mi nariz. Perdóneme que se lo diga, pero la verdad es esa. Él es el único que me puede abrir el entendimiento para que yo vea lo que Él quiere que yo vea. El segundo templo fue honrado, no con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia de aquel en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dios mismo manifestado en carne. Colosenses 2:9 y Primera de Timoteo 3:16. Colosenses 2:9. Primero, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y Timoteo 3:16 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de toda la gente, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Al ser honrado con la presencia personal de Cristo durante su ministerio personal, y solo en esto, fue como el segundo templo excedió la gloria del primero. El deseado de toda la gente había llegado de veras a su templo, cuando el hombre de Nazaret enseñó y curó en los atrios sagrados. Y vea todo el movimiento que se hizo para abrir los corazones, el tiempo, la preparación de la visitación de Cristo en nuestra tierra. Y así se está preparando para las futuras venida de Cristo Jesús en su segunda venida a esta tierra. Por eso tenemos que estar preparados. Ya no vamos a edificar un templo, pero este templo, que tengo aquí, es el que tengo que edificar, para que cuando Él venga me diga, no fuiste allá a falta. Eso es lo más importante. Y así fue como se edificó el templo. Posteriormente, en uno de los programas posteriores, vamos a ver todos los problemas que ellos tuvieron y analizarlos debidamente. Pero por el momento nada más les voy a contar que tuvieron múltiples problemas. Y a continuación vamos a seguir con los tiempos de la reina Esther.
Gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50.000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitía regresar. Sin embargo, ahorita estamos hablando del regreso de algunos de los israelitas a Jerusalén. Sin embargo, representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Medo-Persia. Recordemos que los primeros que se fueron para Persia fueron los judíos y los samaritanos. Y ya ellos estaban muy asentados ahí y no querían volver. Estaban tranquilos, estaban cómodos, confortables. ¿Para qué voy a volver a mi tierra? Y no querían volver. Y la gran mayoría de los israelitas había preferido quedarse en la tierra de su destierro antes de arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Pero como Dios sabe el fin desde el principio, Él sabía todas las consecuencias que iban a haber, la invasión de los romanos, etcétera, etcétera, y Él quería que estuvieran en Jerusalén todos. Y habían transcurrido 20 años o más cuando el segundo decreto, tan favorable como el primero, fue promulgado por Darío Histaspes, el monarca de aquel entonces. Y así proveyó Dios en su misericordia otra oportunidad para que los judíos del reino medo-persa regresaran a la tierra de sus padres. Y el Señor prevenía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el asuero del libro de Esther, y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que instase a los desterrados a que regresaran. O sea, cuando Dios quiere algo para nosotros y nosotros nos negamos, siempre van a suceder las cosas, porque si Dios lo dispuso así, así es como tiene que suceder y uno no tiene que negarse. Pero ellos se negaron, entonces Dios hizo ciertos movimientos para obligarlos a salir de Babilonia y que regresaran a Jerusalén. El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria fue, eh, eh, huid de la tierra del Aquilón, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de la gloria me enviará él a la gente que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Y vamos a leer Zacarías 2, versículos del 6 al 9. Dice así, huid de la tierra del norte, huid, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí que yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabrás que Jehová de los ejércitos me envió. Él sabía todo lo que iba a venir después de todas las circunstancias que estaban pasando y quería que huyeran a Jerusalén. Seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su pueblo le honrase en la tierra y tributase gloria a su nombre. Y durante los largos años de su destierro les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender, algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción y muchos de estos
iban a contarse entre el residuo que volvería. Vamos a leer Ezequiel 17, 22, 23. Ezequiel 17, 22, 23. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de todas las especies. A la sombra de su rama habitarán. A la sombra de su rama habitarán. Aquellos cuyos espíritu despertó es Ciro. Bueno, esta que le acabamos de ver es una gran promesa, porque era el propósito de Dios. Y durante largos años habían decidido serle fieles. La inspiración los comparó con un cogollo de aquel alto cedro que sería plantado en el monte alto y sublime. Eso es lo que los estaba comparando. Y vamos a leer Esdras 1:5. Esdras 1:5, que dice así: entonces se levantarán los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Él quería que todos participaran en la edificación del templo. Y esos eran los que habían regresado bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de interceder con los que voluntariamente habían permanecido en el destierro. Y mediante múltiples instrumentos les hizo posible el regreso. Sin embargo, la mayoría de ellos no respondieron al decreto de Ciro. No se dejaron impresionar tampoco por las influencias ulteriores. Y aun cuando Zacarías les amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. Porque a veces ponemos oídos sordos y no queremos obedecer. No queremos obedecer. Son pamplinas. No, es un necio que me viene a hablar de Dios y yo no quiero saber nada de eso todavía. Estoy muy joven, todavía me falta mucho tiempo para morirme y todavía no quiero hacer eso. Mejor no. Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío Staspes durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo un sucesor, a Jerjes el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron llamados a arrostrar una terrible crisis. Y habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte, frente a frente con la muerte. Mediante el ageo Amán, hombre sin escrúpulos, que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío, porque él no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. No conformándose con meter mano en solo Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero. Y vamos a leer Esther 3, 6 y 8. Dice: pero tuvo en poco poner mano de Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte,
delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, oígame, así como sigilosamente, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Nada le beneficia dejarlos vivir. Aquí maquinó toda una destrucción para el pueblo de Dios. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y sus propiedades confiscadas. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador, oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Y esto nos va a ocurrir al final de los tiempos. Esto va a ocurrir al final de los tiempos. Van a promulgar un decreto en que un día todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús van a ser muertos. Van a ser muertos. No es nada diferente. Él no actúa diferente. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Y vamos a leer Esther 4:3 y vamos a leer también versículos 14 y 16. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentaciones, silicio, ceniza, era la cama de los muchos. Porque si callas, eso es otra cosa, porque si callas absolutamente en este tiempo, pues mejor ese no lo leamos todavía, no lo leamos todavía. Vamos a leer, era el decreto. El decreto de los medos y persas no podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecha reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. Y en su necesidad extrema decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Y vamos a ver, ahora sí vamos a leer el versículo 14, Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso llegó a oídos de Esther. Entonces, vamos a leer el 16, vamos a adelantarnos un poquitico. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, porque muchas veces es mejor morir en el Señor que seguir viviendo en perdición, en perdición. Y en eso estaba muy decidida la reina. Y pidió que por favor ayunaran, porque ella iba a presentarse delante del rey sin autorización
y presentarse delante del rey sin autorización, eso implicaba muerte para ella. ¿Mm? Eso implicaba muerte. Entonces, Esther tomó tiempo para comulgar con Dios fuente de su fuerza. Y eso fue lo que hizo. Bueno, los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y la caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas parte de una historia conocida. Nosotros sabemos cómo llegó a ella a ser reina, qué fue lo que hizo, cómo se presentó delante del rey, cómo preparó una cena para Amán, para que según él le dieran toda la honra a él, cómo Amán preparó una horca para Mardoqueo, todo eso lo sabemos. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos estuvieron alegría y gozo y banquete el día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. Bueno, ahora vamos a leer Esther 8, 14, 17. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y en cada provincia y en cada ciudad llegó el mandamiento del rey. Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, día de placer, y muchos de entre el pueblo de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, porque la reina Esther logró que el rey quitara el edicto. Vamos a leer Esther, capítulo 9, versículos 12 y 16. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de todos sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes, no tocaron sus bienes. Una vez que el rey Asuero levantó el edicto y la noticia corrió por todas las ciudades, hicieron una matanza de todos los que habían procurado la muerte de ellos, y se llenó a Mardoqueo, fue elevado al puesto de honor que antes ocupara Amán. Fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, pues procuró el bienestar de Israel. Y así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa, e hizo posible la ejecución de su propósito de devolverles a su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años, y fue solamente en el 7º mes de Artajerjes, sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de los judíos volvió a Jerusalén. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esta época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, vamos a ver Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse esas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera,
los inducirán en el futuro a seguir una conducta similar para aquellos que se mantienen leales a Dios. Ahora se está haciendo preparativos para ese último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación con la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para presentarse contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros, miembros de las iglesias, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma media, mediante jactancias, amenazas, ridículos, procurarán destruir su fe. Por calumnias apelan a la ira. Algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar así dicen las escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico. Recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por las leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto, en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deje en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Porque lo que Dios dice se cumple. En aquel momento había que edificar un templo para recibir a Cristo en su primera venida y ahora tenemos que edificar el templo para poder ascender con Cristo en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Pero ¿para quiénes son? Para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en uno de sus mandamientos es el sábado y lo tienen pisoteado. Y no debemos permitirlo. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. Nos van a decir legalistas y un montón de improperios también. Pero no tenemos que claudicar. Tenemos que seguir adelante, firmes. Y si muero, que muera, dice la reina Esther. Y así tenemos que pensar nosotros, porque si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Así es que adelante, seguimos siempre con Cristo Jesús, que Él es nuestro guía, nuestro redentor, el que abre nuestro entendimiento para que nosotros aceptemos su palabra, le creamos, confiamos en Él y sigamos hacia adelante. Y no claudiquemos, agarrados de Él. Bueno, pues estos eran los temitas que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos a ustedes. Como siempre, es una gran satisfacción la que siento, aunque siempre es en carreras y quisiera abarcar muchísimo, pero el tiempo es corto, pero aquí son pildoritas de amor de Dios que nos manda a través de estos medios, para que nosotros lo compartamos con ustedes y a través de estas redes sociales. Y muchas gracias a Radio Costa Rica por darnos la oportunidad de presentarles a ustedes todas estas enseñanzas maravillosas. Que tengan un feliz fin de semana y un feliz también principio de semana. Que reciban miles de bendiciones y estamos en Radio Costa Rica 930M, Facebook Like en Laicos en Acción y en YouTube también.
Y no hay solo este tema, hay montones de temas preciosos para que ustedes puedan aprender día con día más sobre Cristo Jesús, su plan de redención y lo que es, lo que fue, es y volverá a ser. Así es que miles de bendiciones para todos. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere, y hasta la próxima.